Bienvenidos a la Universidad Estratégica de la Comunicación Popular y hoy vamos a estar trabajando con un tema que de seguro les encantará. Hoy vamos a trabajar con audiovisual. Cuando queremos hacer historias, nosotros tenemos que tener en cuenta cómo enganchar al público. Y una de esas cosas que nosotros no entendemos muy bien es cómo nos enganchan, cómo una historia realmente nos parece atractiva y fascinante a la vez. Estas técnicas que vamos a estar respondiendo el día de hoy son las que utiliza por lo general el cine para engancharnos en las historias. Pero yo creo que sería muy importante que utilicemos estas a partir de YouTube. En fin, dejémoslo de charla y vayamos al grano. Vamos a empezar con las 6 técnicas de crear una historia. La técnica de la prolexis se lleva a cabo a partir de modificaciones de la secuencia en la forma cronológica de la narración. El espectador que observa la película ve cómo de forma abrupta la acción salta hacia un futuro. En este tipo de narración también se le conoce como flash forward. Esta presenta una y otra vez cómo el autor ve su futuro, cómo va a terminar su vida o cómo va a completar lo que continúa. Uno de los mayores desafíos que presenta la prolexia es mantener al público interesado en la obra, a pesar de haber revelado qué sucederá en el futuro. Queda en la habilidad de cada autor conseguir que la falta de conocimiento de otros factores, tales como el paso del protagonista para llegar hasta ese sitio futuro, sean lo suficientemente convincentes como para crear tensión en la persona que lo mire. Por otro lado, es muy cierto también que la prolexis a veces se utiliza para anticipar hechos de poca importancia y que tal vez en algún caso no presentan un riesgo de perder la vida del autor, pero sí también perder el interés del público, y eso ocurre como otro recurso. Por otro lado, es cierto que la prolexis a veces se utiliza para anticipar hechos de poca importancia, y en tal caso no existe el riesgo de perder interés por el público. Como ocurre con cualquier otro recurso, el secreto de su efectividad es no usarlo demasiado. La analexia es un recurso muy usado en narrativa y consiste en interrumpir la línea temporal de la narración para narrar hechos del pasado. Esta vez no viendo hacia el futuro, sino al contrario, viendo hacia el pasado. Por eso su palabra en italiano era reconto y era recordando. Esa palabra de flashback siempre va a presentarte al autor o al personaje principal recordando una historia pasada. Esta puede estar en su subconsciente o en alguna historia contada por alguien más. Un ejemplo típico de ello está en la historia de Forrest Gump. Desde el principio de la historia ellos empiezan a explicarte cómo este hombre empieza a presentarse ante una persona que casi ni conoce. Una vez entendido las técnicas anteriores, te habrás dado cuenta que no todo es flashback y forward. Ahora vamos a presentarte la técnica que más se usa y es in media res. In media res es una de las técnicas que más se usa en todo lo que tiene que ver con audiovisual, pues ella engancha muy rápidamente a las personas al presentarle la historia desde la mitad. In media res es como en medio del asunto, es lo que significa o se traduce en lengua latina. Ese tiene como principal enlace en que los elementos de la trama empiezan casi siempre donde está el centro de la atracción. Nos enteramos principalmente de los orígenes o de las razones por qué llegó el asunto después. Es por ello que una de las narraciones que más se usa en el cine y que más te vas a dar cuenta que aparecen en medio de las historias. Un ejemplo muy reciente de lo que es la técnica de in media res se da muy claramente aquí en la película de Bird Box. Detállenla para que vean. Deben escuchar atentamente. Si escuchan algo en el bosque, me lo dicen. Si escuchan algo en el agua, me lo dicen. Pero nunca, jamás se quitarán la venda. Si lo hacen, morirán. ¿Entendido? Caso contrario pasa con la narrativa del extremi res, lo que significa en el extremo del asunto. Consiste en empezar una narración por el final de la historia o por un punto cercano a lo que es el final de la historia y no por el inicio como por lo general se hace. Esto es para mostrar la situación llegando al final de la historia, mostrando qué hace y qué peripecias realiza el personaje principal para llegar hasta ese momento. ¿Te suena familiar? La pata de conejo, ¿dónde está?
Ya te la di. Esto le obliga al público en general a estar atento a la historia. Recae una gran intensidad en saber cómo él resuelve la situación y cómo relata el autor para llegar hasta el punto de inicio. La palabra elixir surge del latín ellipsium y significa omisión. En el cine, el recurso de omitir cosas innecesarias es muy necesario. El énfasis y la segmentación del orden en la narrativa es algo esencial y el ritmo y la fluidez es algo muy importante. En el caso del cine, la elipsis ayuda a que una persona por medio de la visualización pueda entender en orden rítmica, ordenada y coherente todas las cosas que están sucediendo. La elipsis también forma parte de los recursos literarios empleados en la técnica narrativa del cine. Cliffhanger o final de suspenso es un recurso narrativo que consiste en colocar a uno de los personajes o a varios de los personajes de la historia en una situación extrema al final del capítulo o parte final de la historia. Esto genera con ello una tensión psicológica en todos los espectadores que aumenta el deseo de avanzar en la misma. El término es un lenguaje inglés que se traduce como colgado del acantilado o colgado del gancho. Este tipo de técnica es simple y llanamente tratar de colocar más dramatismo o acción en la toma. El cliffhanger engancha rápidamente a todos los espectadores, convirtiendo casi cualquier serie en una saga. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado todo el material y que hayan entendido estas técnicas narrativas y que las pongan en práctica. Denle un me gusta. Chao, chao. Hasta la vista, baby.